Hola hermanos, el día de hoy, 10 de agosto del 2025, pues es 19º domingo del tiempo durante el año del tiempo ordinario. Yo sé que los 10 de agosto pues hay que felicitar a los diáconos porque es el día de uno de sus santos patronos, el día de San Lorenzo, mártir, diácono y mártir, pero vamos, fuera de los lugares donde el patrono es San Lorenzo, pues no se puede celebrar de ninguna forma, porque el domingo está por encima de cualquier celebración. Así que nos quedamos, no les puedo hablar de San Lorenzo y su parrilla, porque tenemos que hablar de las lecturas del día de hoy. Leemos como primera lectura, y que son largas también. Fuera la primera es un poco más corta, pero la segunda y el Evangelio son larguitos. Sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros, y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, veamos. El libro de la sabiduría es el último libro escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Deuterocanónico. Vamos, ya no nos quebremos la cabeza con eso, por favor, que es pérdida de tiempo, ¿no? Es un libro canónico. La iglesia lo reconoció desde los primeros siglos y lo siguió utilizando hasta el siglo XVI, que apareció por allá alguno en sus versiones a querer eliminar los textos que decían los judíos. Cuidado, no fue la investigación de los protestantes, sino fue lo que decían los judíos, porque no estaban dentro de la Torá, los Nubín y los Ketubín, el Tanakh, como le llaman los hebreos. Y entonces el problema es que creyeron estos que para diferenciarse de la Iglesia Católica, entonces no había que usar por allá los libros que tampoco utilizaban los judíos. Bueno, igual. Hay 27 libros que de todas maneras no los van a usar porque son el Nuevo Testamento. En fin, entremos en materia. Entonces, el libro de la sabiduría fue escrito en Alejandría, muy probablemente. Fue escrito para que los judíos que estaban viviendo en aquel ambiente, Dios mío, imagínense, más o menos tiene que haber sido eso escrito en el primer siglo antes de Cristo, y algunos incluso le ponen fecha, algunos dicen 60, 50 antes de Cristo, o sea, bastante cerca del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, el tema es que había que afianzarse porque ahí estaba surgiendo el gnosticismo fuerte, todo aquel paganismo. Bueno, entonces a sostenernos. Entonces, aprendamos de nuestros antepasados, porque la noche de la liberación, bueno, pero es que ya sabían que iban a ser liberados. El pueblo de Israel ya se le había anunciado. Entonces, ¿qué hizo? No, se cruzó de brazos, que este Dios a saber si va a cumplir. Es como los políticos que prometen y no cumplen. No, sino que dijo, bueno, nosotros sabemos, el Señor, confiamos en Él, sabemos que va a venir, que nos va a liberar, así que nos sentamos a comer la Pascua y nos preparamos. Y en lo bueno y en lo malo, adelante, somos un pueblo que camina, un pueblo que se pone en camino hacia su liberación. Bueno, más o menos, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, creerle a Dios y saber que va a venir. O sea, de hecho, recuerden que esta lectura prepara el Evangelio y el Evangelio, realmente el tema es la vigilancia, cuando es estar atentos. Bueno, entonces estos estuvieron atentos porque le creyeron a las promesas que Dios les había hecho. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. Tu pueblo esperaba. Ese saber esperar, ¿no? El Salmo 32 que se va a cantar, espero, el día de hoy en la mayoría de los templos, pues gira en torno a eso, ¿no? Es también un canto de esperanza, saber esperar, una actitud positiva. Fíjense que comenzamos a leer la carta a los hebreos, recuerden que todavía leímos la carta a los colosenses el domingo pasado, no lo leemos del capítulo primero, de hecho vamos a leer más de la mitad en adelante, pero tiene el mismo tema. No es que estaba pensado así, porque recuerden que siempre la segunda lectura va por su cuenta, pero aquí hay algún entronque ahí, llamémosle así. Entonces, carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2 y luego del 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban las ciudades, sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado a la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya les digo, si hay una relación sin querer queriendo, ¿no? La fe, ¿qué es la fe? Esto es una especie de definición. Es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera. ¿eh? Estamos en esperanza, no se puede desvincular la fe, la esperanza y la caridad, van juntas. Entonces, la fe es la forma de poseer ya, ya desde ahora. Ya yo estoy seguro que lo que me han prometido, porque yo camino hacia una mejor tierra, hacia una mejor patria, es lo que está diciendo el autor de la carta a los hebreos, que ya les digo, se supone que es Apolo. Y nada, pues, o sea, caminamos hacia allá. Por su fe Abraham, por su fe Sara, confiaron en lo que Dios les decía. Por su fe Abraham se dispuso a sacrificar a Isaac. Bueno, pero es que supuestamente Isaac es el punto de partida de la promesa, y entonces ¿qué vamos a quedar? Ay, que no, pues que Dios podía sacar hasta de las piedras, hijos. Así que él confió, se puso, confiaba en la fe. Fíjense, a mí me gusta este. Ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pues sí, se pusieron, imagínense ustedes, ¿cuánto tenía Abraham cuando el momento de salir de Ur de Caldea? ¿75 años? Más o menos, a uno que nos dice, pónganse a pensar, 80 años, de hecho 80 creo que son. ¿Quién se mueve 80 años? Oye, si en la medida uno se va haciendo más viejo, pues quiere como que más asentarse, ¿verdad? Más seguridades, más que no lo muevan de donde está, que está tranquilo. No, no, pero es que la disponibilidad, ¿no? La disposición de él, esa otra cosa. Por ello fueron alabados nuestros mayores, por la fe, así, obedientes, obedientes al llamado de Dios, sin saber a dónde iba, se puso en camino Abraham. Hay que creerle a Dios, y hay que creer en este Dios que nos desinstala, que nos saca de nuestro ambiente, de nuestra burbuja de seguridad y nos pone en camino. Hey, hay que ponerse en camino. Cuesta, cuesta entenderlo y lamentablemente a veces como que nos perdemos en este mar de otras necesidades que nos vamos creando. Bueno, hay que confiar, la esperanza. Dios nos promete y Dios cumple. Dios cumple. Entonces yo, que creo en Dios, que le creo a su palabra, que creo en Él evidentemente, me pongo en camino. Nada más, porque yo espero que lo que me promete se cumple. Por eso tengo una actitud de esperanza, tengo una actitud de encaminarme, tengo una actitud madura. Bueno, ¿será que la tenemos? El Evangelio, recuerden la pleonexia. No nos perdamos, porque seguimos en el capítulo 12, lo que hemos leído la semana pasada, pues nos hablaba precisamente, nos advertía el Señor de tener cuidado de no caer en la avaricia. Ah, sí, porque la codicia, ¿se acuerdan? Yo les expliqué esta pleonexo, esta búsqueda de acumular, de tener, de eso. Bueno, entonces, ahora, fíjense, leemos siempre el capítulo 12 de Lucas, del versículo 32 al 48. Nos saltamos unos cuantos porque la semana pasada leímos hasta el 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llegue el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto.
Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pero por eso, pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes. Ya les digo, hay que tener la pleonexia, vea de fondo, la codicia, la avaricia, el acumular. Entonces, no temas, no temas, mefobú, no tengas miedo. Micrón poimion, el pequeño rebañito. Eso es una cosa que nos cuesta entender. Quisiéramos, claro, usted mira Tor Vergata el domingo pasado y usted dice, wow, qué bien, este montón de jóvenes, tenemos esperanza en la iglesia. Sí, pero resulta ser que ese es 1 millón en comparación con los más de, ¿a dónde lo leí? 3.700 millones de jóvenes en el mundo, más o menos, una cosa así, ya, que jóvenes digo en esas edades, y porque la edad adulta y los niños son todavía más. Madre de Dios, o sea, estamos, sí, pero este pequeño rebañito tiene que mantenerse fiel, ¿ya? Porque a tu Dios, a tu Señor, a él le ha parecido eudoquesen, se dice en griego, darte el reino, darte el basileia, darte el reino. Bueno, Cristo llama pequeño rebaño a los discípulos, ¿no? Y para indicar 2 cosas, no solo la cantidad, sino el sentido de humildad. O sea, claro, y aunque terminemos siendo 12, tenemos que ser fieles al Señor. Pensaba en lo que decía el Papa Benedicto XVI, que lo había dicho sin ser Benedicto XVI, y San Juan Pablo II también lo había dicho. Y esto es muy bello, ¿no? Más aún ahora que salió. ¿Cuándo salió? El viernes. El viernes fue publicada una carta inédita del Papa Benedicto XVI hablando sobre su renuncia, porque como los sedevacantistas decían que el Papa Francisco se había robado el puesto del Papa, y así lo dicen, el puesto del Papa Benedicto XVI, no tuvimos Papa durante esos 12 años, no tuvimos Papa, porque este era un usurpador. Madre de Dios, y se inventan tantas teorías, ¿no? Me encanta citar a Benedicto XVI con esto, ¿no? Aunque volvamos a ser 12, hay que mantenernos fieles. Somos un pequeño rebañito, somos un micrón poimion. Bueno, ahora, ¿qué le pasa a este micrón poimion? Se le da 2 consejos. Aunque ustedes sean poquitos, hay 2 cosas que tienen que hacer. Vendan y den, ¿ok? Vendan, poyesate, es el polleo, es el vender, pero ese es como más bien entendido como un desprendimiento voluntario, ¿ok? Usted entrega, y por eso den limosna, ¿ya? Den limosna, ustedes vendan y den. Es dar, es darse. Bueno, claro, y den, sencillamente usted, poyesate ta y parconta imón, es decir, vendan y entreguen. Bueno, esta es una actitud, es renunciar y darse. Eso es el doble movimiento, ¿no? Es de renunciar y darse por completo. Y claro, aquí aparece el término elemosinen, es decir, la limosna, pero aquí es la caridad, ¿no? Y por eso, cuidado, allí donde está su tesoro, ahí donde está su tesaurum, el término, ¿no? Ahí estará su corazón, ahí estará su cardia. Por eso ténganle mucho cuidado. El Señor nos está advirtiendo que tenemos que ser cuidadosos, porque efectivamente, hombre, háganse un tesoro inagotable en el cielo, no en el Uranos, no hay que andar queriendo, volvemos, esa es la pleonexia, no andar acumulando inútilmente. ¿Para qué? Usted despréndase y entregue, ese doble movimiento, porque en eso encuentra su verdadero tesoro. Pero hombre, si ya revisamos nuestra vida, ¿dónde ponemos el corazón? ¿A qué le damos tiempo? ¿A qué le damos mayor importancia?
pues ese es nuestro tesoro. Hay algunos que lamentablemente han endiosado su partido político, han endiosado su equipo de fútbol, han endiosado su posición económica. Pues les cuento, no van a ir muy lejos, ¿eh? No van a ir muy lejos. Por eso, fíjense ustedes, lo que sigue, ¿no? Ahora, ¿cómo logro ese desprendimiento? ¿Cómo lo voy a lograr? Sirviendo, volviéndome un dulos, volviéndome un servidor. Ahí está el punto. Esa es la clave. Es decir, la actitud propia de un creyente que ha encontrado su tesoro en Cristo, es desprendiéndose, pues, y lo ha entregado todo, ahora es capaz de servir y de estar atento para servir a su Señor. Porque el siervo que está atento para en cuanto toque, abrirle. Ya toca la puerta y, Señor, ya salgo, estoy buscando una lámpara, ya te abro. No. O sea, hay que estar atentos, es el servidor fiel, ¿no? Y por eso lo llama Macarioi, dichosos ellos, dichosos. Claro, evidentemente cuando venga su Señor, hay una alusión ahí al tema de la segunda venida del Señor, ¿no? Si lo quieren. Entonces, nada, ustedes tenemos que estar atentos, dispuestos, somos servidores. Ya no sé cómo describirlo, la vuelta completa de todo criterio. Aquí está en que Marcos y Mateo, cuando cuentan este pasaje, bueno, dice que dichosos ellos, entonces se sentará a la mesa y les servirán. Y aquí nos dice que este Dios al que yo estoy esperando me va a servir Él. Cuando Él llegue y me encuentra a mí despierto esperándolo a Él, se va a remangar. Bueno, piensen, no se va a remangar porque no son mangas. Aquí el tema es, se va a recoger la túnica, se la va a ceñir, es decir, claro, porque evidentemente, imagínense ustedes, en aquel tiempo no usaban pantalones. Entonces había que arremangarse un poquito la túnica para tener movilidad, ¿no? Para no tropezarse en ella misma. Se los digo yo que se puede uno tropezar porque nosotros los sacerdotes que usamos albas y casullas, créanmelo, hay que aprender uno a caminar. Nos decía nuestro antiguo arzobispo, aprendan a caminar que parecen señoras con vestido largo. Es cierto, porque a algunos de nosotros pues nos cuesta, hay que acostumbrarse, ¿no? Y cuando uno se va encogiendo por el paso de los años, todavía que tiene que tener más cuidado. Puede ser, el Señor nos va a servir. Él, que nosotros somos servidores, Él se vuelve el siervo, porque no ha venido a ser servido, sino a servir. Y el modelo está ahí, ¿no? Bien planteado. Y luego la imagen esta, cuando Pedro, Dios mío, sí que sigues viendo Pedro. Claro que lo hemos leído en la versión de Mateo en estos días, ¿no? Pedro, y eso lo dice por nosotros o por todos. Inmediatamente el salto, ¿no? El salto, porque aquí habla de administrador. Administrador, eso es otra cosa. Ya no es solamente ¿cómo se llama? El dulos, no solamente es el servidor como tal, sino que es el administrador. El administrador es alguien al que se le confía más, ¿no? Una cosa es un siervo, pero otra cosa es el que administra a los siervos. Y está hablando con Pedro y le está diciendo a los discípulos también. Y esto es muy bello, ¿no? Si lo piensan, hay un salto cualitativo, pero un salto de responsabilidad. ¿Ya? O sea, el que está literalmente en el hebreo, de hecho, que de ahí vendrá el término en griego, de hecho, bueno, cuidado que Gregoriontes, Gregorio es el que está vigilante y nos pide que estemos vigilantes, que seamos gregorios, evidentemente. Pero a mí me encanta pensar esto porque en el hebreo, el término que luego se va a traducir como administrador, el oikónomos, el ecónomo, es el que está cuidando la casa. Y entonces nosotros tenemos responsabilidad de cuidar nuestra casa. Tenemos responsabilidad de cuidar de la vida de la iglesia, de nuestra familia, de nuestros grupos. Por eso, cuidado, en todo sentido. ¿Quién es el administrador fiel y prudente? Ahí está el tema, ¿no? El aprender a ser administradores fieles y prudentes. Esto me parece a mí que es clave, porque de eso depende. El pistos kai prodimos, es decir, que es en el fondo el ideal de un servidor cristiano. Bueno, por el tiempo, porque toda la vida me estoy pasando, podríamos hablar otras cosas, pero al que mucho se le da, mucho se le exigirá, y al que mucho se le confíe. A nosotros se nos ha confiado muchísimo, así que se nos debe exigir más, y no tengamos miedo de eso. Se nos debe exigir más. Hagamos oración. Caminaré siempre en tu presencia por el camino de la vida. Te entrego, Señor, mi vida, hazla fecunda. Te entrego mi voluntad, hazla idéntica a la tuya. Caminaré a pie descalzo, con el único gozo de saber que eres mi tesoro. Toma mis manos, hazlas acogedoras. Toma mi corazón, hazlo ardiente. Toma mis pies, hazlos incansables. Toma mis ojos, hazlos transparentes. Toma mis horas grises, hazlas novedad.
Hazte compañero inseparable de mis caídas y tribulaciones, y enséñame a gozar en el camino de las pequeñas cosas que me regalas, sabiendo siempre ir más allá, sin quedarme en las cunetas de los caminos. Toma mis cansancios, haz los tuyos, toma mis veredas, hazlas tu camino, toma mis mentiras, hazlas verdad, toma mis muertes, hazlas vida, toma mi pobreza, hazla tu riqueza, toma mi obediencia, hazla tu gozo, toma mi nada, haz lo que quieras, toma mi familia, haz la tuya, toma mis pecados, toma mi falta de amor, mis eternas omisiones, mis permanentes desilusiones, mis horas de amargura. Camina, Señor, conmigo. Acércate a mis pisadas, hazme nuevo en la donación, alegría en la entrega, gozo desbordante al dar la vida, al gastarse en tu servicio. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Lorenzo Mártir, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.